Buenas noches, amados hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Bienvenidos a todos. Gracias por hacer su tiempo. Los voy a invitar a que nos pongamos en las manos del Señor, que le pidamos a Dios que nos bendiga con su palabra y que nos ilumine en esta noche para que podamos entender un poquito acerca de los temperamentos. Hoy lo que nos corresponde es estudiar cuál es la combinación que a nosotros nos toca de acuerdo al examen que ustedes ya realizaron. Así es que oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, a darte gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en medio de las adversidades de este mundo a nosotros nos tienes con bien, Señor. Señor, gracias porque tal vez tenemos alguna carencia, pero tú has sido bueno con nosotros en todo tiempo, Señor. Y te damos gracias porque el sustento y el abrigo nunca nos han faltado, Señor. Tu palabra lo ha prometido, Señor. Que veamos a las aves de los cielos, que no trabajan, que no siembran, y que tú las alimentas. Que veamos a los lirios del campo, Señor, que se visten mucho mejor de lo que se vistió Salomón. Así es que por eso te damos gracias, porque tú suples nuestras necesidades, Señor. Gracias por ti mismo, Señor. Bendito seas por siempre. Y Señor, en esta noche nos Jesús. hemos reunido alrededor de la tecnología para estudiar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender el tema de los temperamentos. Ayúdanos a entender que tenemos el temperamento y la combinación que tú nos diste, Señor, y nos la diste con un buen propósito. Ayúdanos a comprender, Señor, que con esa combinación tan especial que nos diste a cada uno, Señor, ese es tu diseño para nosotros. Señor, ahí hay un llamado, ahí hay una vocación, Señor. Y gracias porque hemos entendido que no hay temperamentos ni buenos ni malos, solo hay fortalezas y debilidades, Señor, y que tú quieres que veamos nuestras debilidades para que te las traigamos a los pies, a tus pies, Señor, y que podamos ser transformados y cambiados. Gracias por tu palabra que dice que cuando somos débiles, Sí, somos Señor. fuertes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias, oramos para que nos abras el entendimiento, para que nos des un corazón humilde para recibir lo que vamos a estudiar en esta noche. Ayúdanos, Señor, a que nos veamos en el espejo de tu palabra, que no veamos a nadie más sino a nosotros mismos, Señor, en qué área debemos mejorar, en qué área debemos crecer, en qué área debemos menguar. Señor, te damos gracias por todo, bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Sé con nosotros en esta noche. Sé propicio, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias una vez Amén. más por acompañarnos. Déjenme hacer algo. Sí, esto es. Y por aquí les estaré compartiendo la presentación. Y, y listo, unas cositas más y ya. Y déjenme ver si puedo hacer una modificación. Y listo, listísimo. Pues hermanos, la noche de hoy a nosotros nos corresponde estudiar, estamos en el tema grande, hermanos, que es Jesús, Jesús transforma, ay, perdón, algo no hice bien, perdón, hermanos, déjenme ver. Sí, es Jesús transforma mi temperamento. Estamos en el capítulo número 2, hermanos, y hoy vamos a estudiar cuál es mi temperamento, pero combinado, hermanos. La semana pasada hablamos de los 4 temperamentos puros, hermanos, lo recordarán, que está el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Pero vimos la semana pasada, como parte de la enseñanza final, que habían 12 combinaciones. Y es que es en las combinaciones donde llegamos un poquito más a lo particular con cada uno. Si nos quedáramos solo con los 4 temperamentos, difícilmente podríamos encajar todo solo en 4, hermanos. Es más fácil encajar en 12. Así es que eso es lo que vamos a estudiar la noche de hoy. Hermanos, el material está basado en este libro. Yo se los envié la semana pasada, que les dije, hay 4 libros, pero el tema precisamente de hoy es en el manual del temperamento de Tim LaHaye. Y este será el contenido para la noche. Vamos a repasar, es un repasito, hermanos, el test para conocer su temperamento, los 2 temperamentos que predominan, que algo mencionamos de eso, las 12 combinaciones de temperamentos. Este es el tema principal de esta noche, hermanos. ¿Cuál es mi temperamento, pero combinado? ¿Y qué vamos a hacer con las debilidades? Porque van a ver, hermanos, como se los mencioné la semana pasada, que cada temperamento tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, algo tenemos que hacer nosotros con nuestras debilidades. Yo espero que ustedes todos hayan podido hacer el test, hermanos, para que puedan saber cuál es el temperamento. Así le podemos sacar mucho fruto a la enseñanza de hoy.
Ustedes ven, hermanos, esta diapositiva no la vimos la semana pasada, vimos otra. Esta es como un complemento, pero ustedes pueden ver aquí, hermanos, a manera general de introducción. Aquí están, hermanos, 4 temperamentos. Aquí aparece primero el melancólico, aparece el colérico, el flemático y el sanguíneo. Aquí están los 4 temperamentos. Miren qué cosa más interesante. Si lo partimos de manera vertical, del lado izquierdo, hermanos, quedaron los temperamentos que son introvertidos. Los introvertidos son el melancólico y el flemático, esos son introvertidos. Del lado derecho, hermanos, quedaron los extrovertidos. Los extrovertidos son el colérico y el sanguíneo, esos son extrovertidos. Así es que nosotros podemos ver aquí la combinación, hermanos, de los temperamentos. Y como hablamos la semana pasada, ustedes pueden ver que hay debilidades. Y no vamos a hablar solo de las debilidades, vamos a hablar también de las fortalezas, pero algo que nos interesa, hermanos, que es dónde Dios puede cambiarnos y transformarnos, pues precisamente en las debilidades, cuando nos arrepentimos, cuando las logramos ver. Así es que, hermanos, esto va a ser como un espejo para muchos de nosotros que vamos a poder vernos en blanco y negro, cuáles son las fortalezas que tenemos, pero también cuáles son las debilidades. Ustedes ven, les voy a borrar aquí un poquito para no confundirlos, pero ustedes pueden ver, hermanos, por ejemplo, en el primero que aparece aquí, el melancólico, y estas son sus debilidades. La debilidad del melancólico es susceptible, es variable, es crítico, es negativo, es antisocial, es confuso, es vengativo, es inflexible y es egoísta. Esas son las debilidades que tiene el melancólico. Las debilidades que tiene el colérico, hermanos, es que es impaciente, prepotente, intolerante, vanidoso, insensible, dominante, rencoroso, sarcástico y astuto. El flemático, hermanos, también tiene debilidades. Hay temperamentos que son lindos, pero todos tienen debilidades. Las debilidades, hermanos, son que es indeciso, desconfiado, pretencioso, calculador, desmotivado, egoísta, ansioso y cobarde. Y el sanguíneo, hermanos, este es voluble, impulsivo, egocéntrico, violento, indisciplinado, exagerado, improductivo, pusilánime e inestable. Pero vayámonos como un repasito del trabajo que les tocaba hacer a ustedes la semana pasada. Como les digo, espero que todos hayan hecho su test. De nuevo les voy a hacer un repaso de cómo debieron haberlo hecho, por si no lo hicieron de la manera correcta, todavía lo podemos enmendar. En el test, aquí en la parte de arriba, hermanos, estaban las instrucciones. Ahí estaban todas las instrucciones de cómo teníamos que hacerlo y no era difícil. Solo tenían que tomar fila por fila, hermano. La fila es la horizontal y de las 4 palabras que aparecen ahí, ustedes tenían que ver cuál era la que más se adaptaba a ustedes. Les recomendé, hermanos, que sería muy bueno si ustedes lo pudieran haber hecho con algún familiar, porque yo les dije, pues, es para ser honestos, a mí me pasó, hermanos, cuando uno lo lee, uno dice, ay, yo quisiera hacer esto, y esto no es lo que yo quisiera hacer, sino lo que yo soy en este momento. Entonces, van marcando, hermanos, en cada fila tenían que marcar una X, y van marcando, y van marcando, y van marcando. Al final tienen que hacer un conteo, suman todas las de la fila vertical 1, de la fila vertical 2, perdón, de la columna vertical 3 y de la columna vertical 4. Eso era todo lo que tenían que hacer. Yo les dije, hermanos, que ese total no podía ser ni más ni menos de 40x. Para que todo esté bien, hermanos, tiene que ser 40x, ni más ni menos. Si le faltan, hay que revisar dónde no pusimos una X. Y si se pasa de 40, tenemos que ver dónde pusimos 2x, porque solo se podía poner una X, la que más se adaptara a nosotros. ¿Se recuerdan que hablamos de que habían 2 temperamentos que eran los que predominaban? Bueno, yo ya se los anoté aquí para que ustedes sepan, porque tal vez si alguien no vio la enseñanza de la semana pasada, pero recibió el test, no sabe cuál es su temperamento. Hermanos, aquí les anoté que no podía pasar de 40 puntos, ¿se recuerdan? De lo que acabo de mencionar. Pero estas son las columnas. Hermanos, la columna número 1, ese es el temperamento sanguíneo. La columna número 2 es el temperamento colérico. La columna número 3 es el temperamento melancólico y la cuarta es el temperamento flemático. Si usted, por ejemplo, le borro de nuevo, digamos que usted sacó
20 en colérico y sacó 10 en sanguíneo, sacó 8 en melancólico y 2 en flemático, su temperamento es el punteo más alto. Y aquí el punteo más alto, hermanos, son dos temperamentos. Su punteo más alto es colérico y el siguiente más alto es sanguíneo. Entonces, estos son sus dos temperamentos principales. Es colérico sanguíneo. No se pueden equivocar, hermanos, y decir yo soy sanguíneo colérico. No, porque el que pesó fue el colérico. El colérico tuvo el punteo más alto. Así es como se hace. No es lo mismo ser colérico sanguíneo que ser sanguíneo colérico. No es lo mismo, hermanos. Tienen diferentes, se parecen, pero la combinación es diferente. El primero es el que pesa y el segundo es el que lo afecta. Por eso no deberíamos equivocarnos. Así es que le cuento, si usted no lo logró hacer así, pues solo haga la suma y vea cuál es el principal y en base al principal y al secundario, ese es su combinación de temperamento. Esto fue la semana pasada, todavía la semana pasada estudiamos por qué son 12 los temperamentos, ¿verdad? Las combinaciones, y le leo lo que dice, lo vimos la semana pasada, pero es un repasito. Dice, para Tim LaHaye, el hecho de que solo hubiera 4 posibles temperamentos era un planteamiento que se alejaba de la realidad. Por nuestra complejidad como seres, es casi imposible que encajemos solo en 4 categorías. Era difícil, hermano, que toda la humanidad entre solo en 4. Entonces dice, por nuestra complejidad como seres, es casi imposible que encajemos solo en 4 categorías, ya que cada uno tenemos varias fortalezas y varias debilidades, por lo que lo más conveniente parecía ser considerar que podemos tener combinaciones de temperamentos, aunque uno siempre será el dominante y el otro el secundario, que eso fue lo que estudiamos, ¿verdad, queridos hermanos? Entonces, de ahí es donde vienen las combinaciones. También vimos cuáles eran las 12 combinaciones, ¿se recuerdan? Se toma el primer temperamento que salía en el test, por ejemplo, sanguíneo, 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 y ya se combina con colérico, melancólico y flemático. Si usted fuera el primero, entonces dice que usted es un sancol. Si fuera el segundo, sería un sanmel, y si es el tercero, sería un sanflem. Luego se toma el siguiente temperamento, que es el colérico, 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 y se relaciona con sanguíneo, con melancólico y con flemático. Ve que de cada temperamento hay 3 combinaciones, porque son 4, entonces es este con este mismo con este mismo con este, y así es como salen las combinaciones. Luego están los melancólicos, 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 y se relaciona con el sanguíneo, con el colérico y con el flemático. Y el cuarto temperamento a combinar es el flemático, 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 que se relaciona con el sanguíneo, con el colérico, con el melancólico. Así es que de ahí vamos a ver las combinaciones, como le dije, Sancol o Flemmel o Flemcol, así es como el hermano Tim LaHaye los clasificó y vamos a ver, hermanos, hasta los personajes bíblicos. A mí me encanta verlo porque yo me hago el examen, me lo he hecho a lo largo de los años y me sigue saliendo el mismo temperamento y sigo viendo, les digo, sí hay cosas que yo tengo que mejorar porque veo la descripción y sí es una descripción que se apega a la realidad. Hermanos, la primera combinación es la de el sanguíneo colérico o, como lo dice el hermano Tim LaHaye, Sancol. Así es que levante la mano los que son Sancol. Sancol son sanguíneos coléricos. Esa es la primera combinación y aquí le va su explicación. Dice, es el más extrovertido de todas las combinaciones porque los dos elementos constituyen su naturaleza que son extrovertidos. Hermanos, estos son, ¿se recuerdan en el cuadrito que les enseñé hace un momento? El sanguíneo es extrovertido y el colérico es extrovertido. Entonces, aquí está, esta es la combinación de los más extrovertidos que hay. Ellos no le tienen vergüenza a la gente, no le tienen temor, no le tienen miedo, porque son extrovertidos. Segundo punto dice, el feliz carisma del sanguíneo, porque se recuerdan que la semana pasada les expliqué el sanguíneo, hermanos, es el resumen del sanguíneo, es hagámoslo todo alegre, hermanos, es una fiesta para el sanguíneo, todo lo que hace es eso, una algarabía. Dice, el feliz carisma del sanguíneo lo hace un tipo orientado a las personas. ¿Se recuerdan que les mencioné, le dije, pues no siempre es así y Dios tiene sus planes, ¿verdad, hermanos? Pero se imaginan un pastor sanguíneo, qué lindo, porque está enfocado en las personas y está viendo el estado de las personas. Por eso a veces en las iglesias no todos tenemos la dicha de tener pastores sanguíneos
y a veces la congregación se resiente. La gente dice, no, pero mi pastor no me llama, no, pero mi pastor no me visita. Hermanos, tenemos que entender que Dios lo puso como pastor y no es que el pastor perfecto sea el sanguíneo, porque el sanguíneo tiene sus debilidades, pero, pero tenemos que entender, hermanos, que si nuestro pastor no es sanguíneo, difícilmente nos va a llamar, difícilmente nos va a buscar. Él va a esperar hasta que usted lo llame, hasta que usted lo busque, le mande un mensaje, mire, necesito oración, estoy en el hospital, estoy casi llegando al cementerio, algo, hermano, para que el pastor decida que lo va a buscar, porque si no tiene el temperamento sanguíneo, a él lo busca, no es alguien que toma la iniciativa. Se lo digo porque algunas veces yo he escuchado hermanos de nuestra congregación y de otras congregaciones que me dicen, no, pero tal cosa, y le digo yo, ¿qué temperamento tendrá su pastor? ¿Verdad? Entonces, no nos vamos a justificar. Por supuesto que nosotros tenemos que actuar en contra de nuestra naturaleza en muchísimas cosas, que es lo que vamos a aprender en esta noche, hermanos. Todos tenemos debilidades y tenemos que aprender a vencer las debilidades. Así es que dice, el feliz carisma del sanguíneo lo hace un tipo orientado a las personas, entusiasta, vencedor. Por un lado, colérico de su naturaleza le dará la necesaria resolución y los rasgos de carácter que conformarán en él un individuo más organizado y productivo que si fuera un sanguíneo puro. Si solo fuera sanguíneo, hermanos, no produce mayor cosa. Ya le he dicho yo, a los sanguíneos les cuesta enfocarse en los objetivos. En cambio, el colérico, no, hermanos, es súper enfocado. Esa es una combinación muy bonita. Punto 3 del sanguíneo colérico. Dice, cualquier campo donde trabaje con el público o se ofrezca servicios a las personas, le puede interesar, ya que ofrecen variedad, actividad y excitación. Ellos están, mire, el colérico es productivo y el sanguíneo va con la gente. Qué buena combinación para tratar con el público. Siguiente punto. Las debilidades potenciales de un sanguíneo colérico son generalmente evidentes para todo lo extrovertido que es. O sea, ellos, hermanos, mire, a ellos se les nota, pero también tienen, son sobresalientes por un lado, pero también tienen sus debilidades, dice, como sanguíneos coléricos. Vea lo que dice. Suele hablar demasiado, exponiéndose a sí mismo y dejando que todos puedan ver sus debilidades. Como es sanguíneo, habla hasta por los codos y entre lo que habla, hermanos, deja salir sus debilidades. Todo el mundo se da cuenta, porque qué pena, habló y se equivocó con lo que dijo. Tienen fuertes opiniones, tienen fuertes opiniones, en consecuencia se expresa ruidosamente, incluso antes de conocer todos los hechos. No tienen toda la información y ya se formaron un criterio y lo expresaron. Para decirlo honradamente, dice, nadie tiene más problemas con la boca que él. El que más problemas tiene con su boquita, hermanos, es el sanguíneo colérico. Siguiente punto. Si es el alma de la fiesta, es una persona encantadora, dice. O sea, si está en la fiesta, hermanos, es una persona linda. Pero si se siente amenazado, puede llegar a ser insoportable. Lo lindo es del sanguíneo y lo insoportable es del colérico. Su principal problema emocional será la ira. Miren, aquí ya vamos hablando de las emociones, por favor, tomen nota, lo vamos a ver más adelante. Su principal problema emocional será la ira, que puede lanzarlo a la acción con la menor provocación. Un medio toquecito, algo que le irrite y va a saltar la ira, hermanos. Eso es del colérico. Siguiente punto, debido a que combina el fácil olvido del sanguíneo, eso sí tiene el sanguíneo, hermanos, el sanguíneo rapidito pide perdón y rapidito perdona, hermanos, tiene esa facilidad del sanguíneo. Así es que dice, debido a que combina el fácil olvido del sanguíneo, pero la terquedad del colérico tiende a justificarse en sus acciones. Como todo se le olvida por sanguíneo y es terco como colérico, entonces lo que hace es que se justifica y se justifica. Y último punto, dice, este hombre, como cualquier otro temperamento, necesita ser llenado diariamente con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por cierto que eso lo necesitamos todos los temperamentos, todo cristiano necesita ser lleno a diario del Espíritu y de la palabra de Dios. Pero en este caso, este temperamento como que se nota, hermanos, que lo necesita. Y aquí viene para los sanguíneos coléricos, este es el personaje que lo representa, el apóstol Pedro. ¿Qué les parece? Mire lo que dice Tim LaHaye de Pedro y usted lo comprobará con lo que sabe de Pedro de acuerdo a lo que ha leído en la Biblia. Simón Pedro, el autodesignado líder de los 12 apóstoles, recuerda que él se autodesignó líder. Es un clásico ejemplo de un sanguíneo colérico. Es evidente, dice, es evidente que tenía problemas con la boca.
demostrándolo una y otra vez, hablando antes de que nadie más pudiera hacerlo. Es que se recuerdan, en verdad, Pedrito era el primero en levantar la mano. A mí me impresiona, hermanos, cuando el Señor Jesús dijo, ¿y quién dice que soy? Y tú eres el Cristo, y esa vez habló bien. Pero en otra ocasión le dice, el Señor está contando que lo van a crucificar, y Pedro lo que dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Miren como qué duro lo que le dijo. Y se recuerdan, la semana pasada les conté, el Señor Jesús venía caminando sobre las aguas, y él le dice, si eres tú, manda que yo también camine. O no era intrépido, hermanos, hablaba rápido, rapidito. Tercero, dice, habla más en los evangelios que todos los demás discípulos juntos, y la mayor parte de lo que dijo, qué pena, estaba equivocado, hermanos. Punto siguiente, era egoísta, de voluntad débil y carnal. A través de todos los evangelios podemos ver, hermanos, que se salía, sus debilidades, era su carnalidad, era egoísta. Pero miren qué lindo lo que dice al final. En el libro de los Hechos, sin embargo, lo vemos un hombre notable, transformado, eficaz y productivo. ¿Qué es lo que provocó la diferencia? Hermanos, este es el secreto. Fue lleno del Espíritu Santo. Ese es el secreto, hermano, que fue lleno del Espíritu Santo. Por eso todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver en las enseñanzas del futuro. Próximamente vamos a estar estudiando al Espíritu Santo, hermanos. Pero ven, si usted es un sanguíneo colérico, Pedro es el personaje bíblico que más se apegaría al temperamento suyo. Así es que, aunque tenía muchos errores como sanguíneo, como colérico, hermanos, Pedro es alguien que llegó a la meta, porque no es el temperamento el que nos lleva a la meta, sino es lo que hacemos nosotros con nuestro temperamento, llevándolo a los pies de la cruz, dejando que sea el Espíritu Santo el que venga, dejando que el Espíritu Santo nos transforme. Eso es lo que a nosotros nos puede cambiar, hermanos. Así es que para todos hay esperanzas. Cuando vea su temperamento, si todavía no ha llegado, si no es este, solo démosle gracias a Dios. Dios hizo un diseño perfecto para cada uno de nosotros, hermanos. Nos vamos con la segunda combinación. Estamos en los sanguíneos, hermanos, así que va a tocar sanguíneo melancólico y sanguíneo flemático, que sería el tercero. Temático. Flemático, gracias. Hermanos, toca el sanguíneo melancólico. Dice Tim LaHaye, los Sangmel son las personas sumamente emotivas, que fluctúan drásticamente. Nótelo, si usted es un sanguíneo melancólico, es de los que dice, puede reír a carcajadas en un momento determinado y romper en llanto al siguiente momento, al siguiente minuto. Se puede ir de un extremo al otro, hermanos. Así son sus emociones, fluctúan. Por un lado es sanguíneo, que es emotivo, y por el otro lado es melancólico y es sensible. Y esa es la combinación que lo hace fluctuar, hermanos, en sus emociones. Punto dos, les es casi imposible oír una historia triste, observar la trágica suerte de otra persona o escuchar música melancólica sin llorar profundamente. Sienten de una manera genuina los dolores de los otros. Hermano, estas son las personas que les encanta ver las películas tristes, y estas son las personas que les encanta llorar cuando ven una película. Pero la parte linda, hermanos, es que dice que ellos sienten una manera genuina de los dolores de los otros. Ellos tienen algo que se llama empatía, hermanos. Eso también no se resienta con los hermanos en Cristo que no sienten empatía. Hay gente que es más fácil para sentir la empatía y hay gente que es más difícil. Usted está pasando por una pena y nunca lo buscan, nunca lo llaman, nunca nada, hermano, ni se les ocurre orar. No tienen esa empatía. Por cierto que tienen que cambiar. No estoy diciendo que está bien, pero los sanguíneos melancólicos son las personas más lindas en cuanto a la empatía. Ellos se interesan por la gente, pues son sanguíneos, enfocados en la gente, y melancólicos, son sensibles, susceptibles. Ellos se enfocan en el dolor ajeno. Cuando alguien está llorando, ellos están llorando y están ayudando, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen esa empatía. Esa es una de las ventajas y bendiciones que tiene este temperamento. Les pueden interesar casi todos los campos, especialmente la oratoria pública, el arte dramático, la música y las bellas artes. Todo eso de las artes es porque es melancólico, hermanos. Siguiente, dice, sin embargo, los Sangmel muestran un perfeccionismo abiertamente, lo que frecuentemente los aleja de las otras personas, ya que expresan sus críticas con franqueza. Hermanos, el perfeccionismo viene porque son melancólicos. Y eso de que abiertamente expresan sus críticas, hermanos, eso es por el sanguíneo, y ahí es donde esa es una mala combinación, porque a nadie le gusta que lo critiquen,
Ellos, por cierto, lo que dicen es yo soy franco, y sí son francos, hermanos, pero no siempre uno puede decir lo que está pensando, porque tal vez uno está pensando algo muy fuerte, muy duro. Dice, son por lo general individuos orientados hacia las personas, lo que hemos mencionado, que tienen suficiente sustancia para hacer una contribución a la vida de otros. Si su ego y su arrogancia no los hacen tan repulsivos que los otros adquieren contra ellos un sentimiento de hostilidad. O sea, eso es el problema de los sanguíneos. A los sanguíneos son egoístas, son arrogantes y esa es la combinación. Por eso aquí dice, una de las debilidades cruciales de esta combinación temperamental persiste en los sangmel durante toda la vida. El problema del sanguíneo melancólico, como todos los sanguíneos, hermanos, es eso, su ego y su arrogancia. Y eso los acompaña hasta la tumba si no dejan que Cristo los transforme. Si no dejan que Cristo haga una obra en su corazón, eso los va a acompañar toda su vida y eso los va a meter en problemas. Tanto los sanguíneos como los melancólicos, dice, son soñadores. Y por ello, si la componente melancólica de su naturaleza sugiere un tren negativo de pensamiento, ese es el problema del melancólico, lo vamos a ver más adelante, hermanos. En general, el melancólico es muy negativo porque piensa mucho, analiza mucho. A todo le tiene que encontrar una causa y si no la encuentra, se la va a inventar, pero generalmente es muy negativo. Entonces dice aquí, tanto los sanguíneos como los melancólicos son soñadores y por ello, si la componente melancólica de su naturaleza sugiere un tren negativo de pensamiento, puede llegar a anular el potencial de un sanguíneo melancólico. Si siguen su negatividad, lo que va a hacer es que le va a echar a perder todas las fortalezas que tiene, porque tiene muchas fortalezas, hermano, pero lo negativo es lo que le resta. Siguiente punto, dice, les es fácil deprimirse. Esa es una emoción con la que tiene que trabajar el sanguíneo melancólico, la depresión. Se recuerdan que la depresión es tristeza. Le es fácil deprimirse. Además, esta persona, más que la mayor parte de las otras, tendrá tanto un problema de ira, porque al final de cuentas, hermanos, la tristeza es un enojo pasivo. Tendrá tanto un problema de ira como una tendencia hacia el temor. Por un lado tiene la ira como sanguíneo y como melancólico tiene el temor. Ahí hay dos malas emociones, hermanos. El enojo y el temor y el miedo. Es algo que debemos trabajar. Y por último dice, los dos temperamentos en su constitución sufren de un problema de inseguridad. Miren qué cosa más interesante, hermanos, porque el sanguíneo se ve como seguro de sí mismo y que si por dentro es inseguro. Dice, los dos temperamentos en su constitución sufren de un problema de inseguridad. No pocas veces tiene miedo a usar su potencial. Ser admirado por los demás, otra vez lo del ego, es algo tan importante para él que ello lo conducirá a un nivel consistente de ejecutoría. O sea, va a hacer cosas para que lo miren, para que lo aplaudan, para que lo alaben. Tiene una gran capacidad de comunicación con Dios y si camina en el Espíritu, será un eficaz siervo de Cristo. Tiene la bendición, hermanos, de que se puede comunicar con el Señor con facilidad, pero lo más importante es dejar que sea el Espíritu Santo el que lo guíe, hermanos. Entonces dice, va a ser un siervo eficaz en las manos del Señor. Este es el sanguíneo melancólico y aquí viene su personaje. Miren qué personaje más importante, hermanos. No sé cuántos de ustedes son sanguíneos melancólicos. El rey David. Mire lo que dice el rey David. El rey David es una ilustración clásica del temperamento sanguíneo melancólico. Fue un hombre extremadamente atractivo, lleno de colorido, dramático, emotivo, de poca voluntad, que se pudo ganar el corazón de hombres y mujeres. ¿Se recuerdan cuando él venció, hermanos, y cantaron? Cantaron, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. O sea, había más gente que quería a David, hermanos. Se ganó el corazón de las personas. Podía tocar el arpa, cantar y demostró claramente su instinto poético en sus salmos. Tomó muchas decisiones impulsivamente. Eso lo hacía la parte sanguínea, lo hacía tomar decisiones impulsivas, hermano. El melancólico es más retraído, es más analítico, pero el sanguíneo, como es el principal, por eso le dije, no es lo mismo sanguíneo melancólico que melancólico sanguíneo. Aquí predomina el sanguíneo, entonces el sanguíneo lo hizo tomar decisiones impulsivamente. Desafortunadamente, como muchos sanguíneos melancólicos, afectó su vida con una serie de desastrosos y costosos errores antes de imponerse la suficiente autodisciplina para cumplir con su destino.
Se recuerdan, hermanos, que tuvo un gran problema, cometió adulterio con Betsabé y luego cometió un crimen, hermanos. Y esa es la parte que no le ayuda al sanguíneo. Miren esta parte, hermanos, para las personas que tienen el temperamento, o tenemos el temperamento sanguíneo, hay algo que debemos tomar en cuenta. Si nosotros somos tan enfocados en las personas, queremos a las personas, en un sentido, hermanos, el sanguíneo es como muy enamorado, porque tiene contacto con la gente, ama a la gente y la gente lo quiere y él quiere a la gente, de verdad. Ese fue el problema que tuvo él, precisamente el adulterio, su parte sanguínea le hizo que se saltara eso. Así es que la gente que en sus combinaciones tiene el sanguíneo, sepa que tiene una debilidad muy grande. Pues por supuesto que todos tenemos el adulterio en el corazón, así dice en Marcos 7, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y dice 13 cosas que salen del corazón. Pero eso se marca más con el temperamento sanguíneo, hermanos, porque es dado a las personas. Dice, naturalmente no todos los sanguíneos melancólicos pueden recoger los fragmentos de sus vidas y volver a empezar como lo hizo David. Eso quiere decir, hermanos, que un sanguíneo melancólico puede puede echar a perder su vida por la parte sanguínea que lo va a meter en esa clase de problemas que le acabo de mencionar. Por eso dice aquí, no todos pueden recoger sus fragmentos. En su misericordia, David logró enderezar su vida después de que se arrepintió, fue genuino en pedirle perdón al Señor, hermanos. Y finalmente dice, es mucho mejor que caminen en el Espíritu diariamente y eviten tales errores. Los errores que cometió David, ya se recuerdan, adulterio y homicidio. Nos vamos al siguiente temperamento, es el último sanguíneo, hermanos, sanguíneo flemático, sanguíneo flemo. Dice, el sanguíneo flemático es un tipo de persona que cae muy bien. Las tendencias abrumadoras y repelentes de un sanguíneo quedan anuladas por el flemático gentil y cómodo. El sanguíneo es el que cae bien, pero que es muy, eh, como es extrovertido, tiene muchas fallas. Y aquí el flemático es el que le da el balance. Por eso dice sus tendencias abrumadoras y repelentes. O sea, repelentes es que pueden asustar a la gente o echar fuera a la gente, pero la parte flemática es la que hace sentir a la gente de manera cómoda. Luego dice, los sanguíneos flemáticos son personas sumamente felices, mire qué lindo, cuyo espíritu libre de ansiedades y buen humor hacen que los demás los busquen para divertirse. Son las personas que caen re bien, hermanos, re bien. Por un lado, sanguíneo, enfocado en las personas, el alma de la fiesta, y son flemáticos. Hay una parte introvertida, una parte cautelosa, una parte que no es grosera, una parte que no es abusiva. ¿Se recuerdan cuál es el resumen del flemático? Hagámoslo todo en paz. Así es que este temperamento no va a Ujú. ofender, hermanos. Dice, suelen trabajar en el campo de venta u ocupan puestos donde se ofrezca ayuda a otras personas. Trabajan en organizaciones humanitarias porque siguen siendo enfocadas en las personas, pero el flemático le da un balance bonito. Dice, son los menos extrovertidos de todos los sanguíneos. Pues sí, es el flemático el que lo hace el menos extrovertido, porque está el sanguíneo colérico, súper extrovertido, sanguíneo melancólico, término medio, y el sanguíneo flemático, el más introvertido de todos los sanguíneos. Son los menos extrovertidos de todos los sanguíneos y a menudo están más regulados por su ambiente y circunstancias que por su propia motivación. Esa es la parte flemática. Los sanguíneos flemáticos tienen una naturaleza que tiende a la vida familiar. Esta parte es linda. Y preservan el amor de sus hijos y de cualquier otra persona de la misma manera. O sea, se dan a querer en su familia y así como quieren a su familia, quieren a todo el mundo. Mire lo que dice, no harían daño a nadie a propósito. Esta gente es la que no causaría ningún daño, hermanos, porque tiene esa combinación muy linda, enfocada en las personas, y el flemático es hagámoslo en paz. Luego dice, las grandes debilidades, note, las grandes debilidades del sanguíneo flemático son la ausencia de motivación y la disciplina. La falta de motivación es del flemático y la indisciplina es del sanguíneo. Ahí están esas dos debilidades. Preferiría dedicarse, mire lo que dice, preferiría dedicarse a conversar antes que a trabajar. Es que ellos son los compañeros que usted ve en los pasillos, que se saludan y que cómo estuvo anoche tu o cómo estuvo tu fin de semana, o cómo estuvo anoche, lograste ver algo, y empiezan a platicar y pasa el tiempo, siguen platicando y se siguen saludando, una hora más y se siguen saludando, porque no son muy productivos, o sea, lo que les encanta es hablar, hablar, hablar.
Por eso dice, preferirían dedicarse a conversar antes que a trabajar y tienden a tomarse la vida demasiado cómodamente. Mire lo que dijo un ejecutivo, eso me encanta. Un ejecutivo dijo acerca de ellos, es el chico más simpático que jamás haya despedido. Era re lindo, pero no producía nada. Entonces lo tuvo que despedir porque no producía nada, pero era recae bien, hermanos. Pero uno no lo tiene en un trabajo por cae bien, a uno lo tienen para que produzca. Así es que un ejecutivo dijo, es el chico más simpático que jamás haya despedido. Pocas veces se perturba por nada y tiende a encontrar el lado bueno de todas las cosas. Su falta de motivación tiende a deprimirlo. El sanguíneo, como dijimos, es indisciplinado, desordenado, el flemático no tiene mayor motivación, entonces esa mala combinación, miren cómo tiene fortalezas y tiene debilidades, esto le provoca una depresión. Ya dijimos, la depresión es tristeza y la tristeza es enojo al final de cuentas. Por lo general, tiene un repertorio inacabable de chistes y disfrutan haciendo reír a otros, a menudo cuando la ocasión demanda seriedad. Pueden estar en un funeral y están haciendo reír a la gente, hermanos, y ese no era el tiempo para reírse, es tiempo para estar serios. Y último punto, cuando Jesucristo llega a ser el principal objeto de su amor, queda transformado en una persona más resuelta, llena de propósito y productiva. Por eso, hermanos, es que todos tenemos que entregarle nuestras debilidades al Señor Jesucristo. Y aquí viene el personaje sanguíneo flemático, el evangelista Apolo. No sé si lo habían leído en la Biblia. Apolo, el evangelista del primer siglo, es el ejemplo neotestamentario que más se aproxima al temperamento de un sanguíneo flemático. Fue un orador capaz que sucedió a Pablo, o sea, después de Pablo quedó él como predicador y a otros que fundaron las iglesias. Conmovió las iglesias con su predicación. Es que mire, la fortaleza es su hablar, hermano. Hablan, hablan, hablan. Por eso es que él fue un gran orador, hermanos. Fue un gran evangelista. Entonces dice, fue un orador capaz que sucedió a Pablo y a otros que fundaron sus iglesias. Conmovió las iglesias con su predicación y enseñanza llenas del Espíritu Santo. Amado por todos, seguido devotamente por algunos, este placentero y dedicado hombre parece haber viajado mucho, pero no fundó nuevas obras, porque le falta la parte productiva. A esta clase de temperamento sanguíneo flemático le encanta hablar y hablar y hablar. Serían buenos maestros, hermanos, enseñando y enseñando y hablando. Y eso fue lo que pasó con él, un gran evangelista en las manos del Señor. Nos vamos al número 4, hermanos. Ya nos cambiamos y empezamos con los coléricos. Va el colérico sanguíneo. Miren que vimos al principio vimos un sanguíneo colérico, hoy vamos a ver a un colérico sanguíneo. Dice, es el segundo más fuerte de los extrovertidos entre las combinaciones temperamentales. El más extrovertido, ¿se recuerdan? Sanguíneo colérico, hoy es al revés, por eso es el segundo. La vida de este hombre está totalmente entregada a la actividad. ¿Por qué a la actividad? Porque pesa más lo colérico, hermano, y el colérico es productivo, va detrás de un objetivo. Por eso él está entregado a la actividad. Trabaja, 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 trabaja. Él es de los que dicen, yo descanso trabajando. Dice, la mayor parte de sus esfuerzos son productivos y llenos de propósito. Nota que su modo de entretenerse requiere mucha actividad. Si él quiere descansar y va a estar descansando, pero va a estar activo, va a estar pensando qué otro proyecto, qué cosas nuevas puedo hacer. Ese es el colérico sanguíneo. Siguiente, es un promotor y vendedor natural con el suficiente carisma para mantener un buen trato con los demás. Ciertamente es el mejor motivador de la gente mediante los retos. Es casi temerario y exhibe sus energías sin límites. Este es el temperamento incansable, hermanos. Como le dije, trabaja, trabaja, trabaja y trabaja mucho. El señor colérico sanguíneo es el abogado de los tribunales que puede seducir al juez y jurados con los corazones más fríos. Él es el que los convence, hermano. El recolector de dinero que puede conseguir que la gente contribuya para causas lo que querían ahorrar. Había gente que pensaba ahorrar y cuando oyó hablar al colérico sanguíneo entregó todo lo que tenía de sus ahorritos, hermano. El hombre que nunca va a ninguna parte sin que se destaque. El predicador que combina a la vez la enseñanza práctica de la Biblia y la administración de la iglesia. Un polemista convincente. Le gusta la contienda, hermanos, y siempre va a ganar.
Como maestro, dice, un excelente comunicador, sea cual fuera la ocupación profesional, su cerebro siempre está en marcha. Es la gente, hermanos, que no logra dormir porque está pensando, 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 pensando. Las debilidades de este hombre, la principal de las causas es la, note, hostilidad. Son tan amplias como sus talentos. Así como tiene talentos, es hostil, hermanos, con la gente. Dice, combina la ira rápida y explosiva del sanguíneo sin su fácil perdón con el lento e hirviente resentimiento colérico. Una mala combinación. Como sanguíneo, hermanos, es airado, es enojado, pero como colérico, hermanos, tiene un resentimiento. Esta es una mala combinación. Los coléricos son resentidos. Es el tipo de persona que no solo viene a sufrir de úlceras del estómago. Miren, hermanos, no me levante la mano si usted sufre de úlceras de estómago, pero mire lo que dice. No solo la sufre el colérico sanguíneo, sino que además las provoca a los que la rodean. O sea, no solamente él la sufre, sino toda la gente. La gente que vive alrededor generalmente va a ser su familia y sus compañeros de trabajo. Impaciente, dice impaciente con los que no comparten su motivación y su energía. O sea, no le gusta perder el tiempo, no está pensando y dice, ay, sobre todo cuando le empiezan a contar una historia y si le quieren contar que alguien falleció y empiezan con la historia de la pólvora, pues como en Asia y entonces dice, ay, Dios mío, cuénteme, y en qué te puedo ayudar? ¿Y yo en qué te puedo servir? O sea, es, por favor, suelte la información ya, no me dé tanta información, olvídese la introducción, vámonos al grano. Se enorgullece de ser brutalmente franco. Si el sanguíneo era franco, colérico sanguíneo es brutalmente franco. Le es difícil concentrarse en algo durante mucho tiempo. Mire qué cosa interesante. Por lo que a menudo busca a otros que terminen lo que él ha comenzado. Tiene opiniones fijas, prejuicios. Si no está controlado por Dios, es propenso a justificar todo lo que haga y pocas veces lo pensará dos veces para manipular o pisotear a otras personas para conseguir llevar a cabo sus fines. Eso es la parte colérica, hermanos. Se fue con todo, hermanos, y va a justificar. Él es el que dice, el fin justifica los medios. Y por último, la mayor parte de los coléricos sanguíneos quedan tan absortos en su trabajo que descuidan a su esposa y familia, incluso revolviéndose contra ellos y se quejan. Si algún día la esposa le dice, mira, mi amor, que no nos dedicas tiempo, y se va a voltear enojado. O los hijitos le dicen, yo pensé que cuando te cambiaras de trabajo nos ibas a dedicar más tiempo, y se va a volver enojado porque está enfocado en sus actividades y en sus objetivos. Una vez que comprenda la importancia de dar amor y aprobación a su familia, sin embargo, puede transformar a toda la familia. Y aquí viene el personaje del colérico sanguíneo. Miren, hermanos, qué interesante. El apóstol Santiago. Quienes tienen este temperamento lean la epístola de Santiago, la carta de Santiago, y les va a ayudar muchísimo. Dice, Santiago es el escritor del libro de la Biblia que lleva su nombre. Hubiera bien podido ser un colérico sanguíneo, por lo menos en su libro suena a ello. El principal, mire lo que dice, el principal eje del libro es la fe sin obras es muerta. ¿Ve? Habla de obras. Esa es la parte colérica, obras. Un concepto muy favorecido por los coléricos tan amantes al trabajo. El colérico ama su trabajo, hermanos. Tercer punto, usa el razonamiento práctico y lógico de un colérico. Y es evidente que con todo fue un hombre muy apreciado por Dios. Este Santiago fue un hombre apreciado por Dios. Una debilidad humana, mire, una debilidad humana que trata el fuego de la lengua. Y como nadie puede controlarla, Santiago 3 se relaciona directamente con la característica más vulnerable de su temperamento, porque todos somos conscientes del rasgo de los coléricos sanguíneos, una lengua acelerada y activa. ¿Se recuerdan? Ese es el problema del sanguíneo y el colérico pues acrecienta este problema. Pero finaliza diciendo su victoria y evidente productividad en la causa de Cristo es un ejemplo significativo para cualquier colérico sanguíneo reflexivo. Ven, hermanos, que aunque pareciera un temperamento con muchas contradicciones, pero el apóstol Santiago podía haber tenido esta combinación de temperamento, hermanos. Sepan, y una vez les recuerdo, el temperamento que tenemos, eso nos lo dio Dios, hermanos, y nos lo dio con un buen propósito.
él no se equivocó con la combinación. Usted no esté diciendo, ay, cómo me hubiera gustado ser a mí melancólico, sanguíneo, porque son re lindos. No, hermano, usted tiene un temperamento de acuerdo a los planes y los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno. Vamos con el 5, colérico melancólico. El colérico melancólico dice, es una persona extremadamente laboriosa y capaz. Colérico, productivo y melancólico, superanalítico. Qué combinación más productiva, hermanos. Dice, el optimismo y la concepción práctica del colérico vence la tendencia hacia la variabilidad del humor del melancólico, haciendo que el colérico melancólico sea a la vez orientado hacia una meta y detallado. Hermanos, eso lo da la parte colérica, la meta, los objetivos. Esta persona por lo general funciona bien en la escuela, posee una mente analítica, melancólico, rápido y con todo es decidida. Llega a ser un líder muy completo, el tipo en quien uno puede confiar que lleve a cabo un trabajo extraordinario. Hermanos, desafortunadamente hay gente que cuando se le encomienda alguna tarea y hay que estarlo supervisando, hermanos, porque si no, no hacen las cosas. Qué lamentable. Todos deberíamos, si nos comprometemos a algo, hermanos, todos deberíamos hacerlo, ya nos comprometimos. Pero este es el temperamento lindo, no necesita supervisión, no necesita tener atrás a alguien que le esté diciendo, ¿cómo vas? Ya lo hiciste, mándame el reporte, quiero ver el avance. No, él le dijo que el 31 de diciembre se lo va a entregar, el 31 de diciembre se lo va a entregar. Pero así deberíamos ser todos, hermanos. O sea, nos comprometemos a algo y deberemos cumplirlo. Dice, nunca lo retes a un debate a no ser que estés seguro de tus hechos, porque te hará picadillo, combinando agresividad verbal con la tensión de los hechos. Este hombre es extremadamente competitivo y poderoso en todo lo que hace. Es un investigador constante y por lo general alcanza el éxito, sin importar qué tipo de actividad emprenda. Hermanos, él no necesita, hermanos, enfocarse solo en una actividad. Él puede dedicarse a muchas actividades y en las muchas actividades alcanza el éxito, porque tiene las capacidades del colérico y el melancólico como un analítico. Este temperamento es el que probablemente provee los mejores líderes. Tan grandes como sus fortalezas son sus debilidades, hermanos, así como la exaltación es la humillación. Es propenso a ser autócrata, un tipo dictador que inspira a la vez admiración y odio. Esta clase de personajes, hermanos, que tienen el temperamento colérico, melancólico, o los aman o los odian, no hay términos medios. La gente o lo quiere mucho o los odia con todo su corazón, hermanos, no hay intermedios. Un colérico melancólico anida considerablemente hostilidad. Mire, eso es por el colérico. Ira y resentimiento. Y a no ser que goce de una buena relación de amor con sus padres, ese es el temperamento que más problemas tiene con sus papás. Y a no ser que goce de una buena relación de amor con sus padres, encontrará difíciles las relaciones interpersonales, particularmente con la familia. Tiene problemas con su esposa y con sus hijos, pero más con sus papás, más con sus papás. Tiene mucho resentimiento. No hay nada más propenso a ser un disciplinario estricto que un padre colérico melancólico. Eso quiere decir que es un papá implacable con sus hijos, hermanos, es súper, hiper, mega estricto con sus hijos. Les exige, eso parece un campo militar, hermano, la casa. Sí, señor, sí, señor. Así es el colérico melancólico. Y termina diciendo, combina la tendencia a ser difícilmente complacido del colérico con el perfeccionismo del melancólico. Y miren qué combinación. Por un lado, es difícil de complacer porque es colérico. Y por el otro lado, es perfeccionista a morir porque es melancólico. Cuando es controlado por el Espíritu Santo, sin embargo, toda su vida emocional queda transformada y constituye en un notable cristiano. ¿Y saben quién es el personaje? El famoso apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque parecía, hermanos, que este temperamento estaba un poco difícil, pero mire qué personaje más lindo. Tengo pocas dudas que el apóstol Pablo era colérico melancólico, dice Tim LaHaye. Antes de su conversión era hostil y cruel, porque las escrituras afirman que se dedicaba a la persecución y encarcelamiento de cristianos. Incluso después de su conversión, su voluntariosidad pasó a una terquedad irrazonable.
como cuando fue a Jerusalén en contra de la voluntad y advertencia de Dios. Dios le había hablado que no fuera y él de todos modos fue, hermanos. O sea, es una persona decidida. Sus escritos y misterio demuestran ministerio, perdón, demuestran la combinación del razonamiento práctico, analítico y de la abnegada pero extremadamente intensa naturaleza de un colérico melancólico. Hermanos, el apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y con ese temperamento, hermanos, porque era una persona decidida. Lo colérico era enfocado y lo melancólico era analítico, hermanos. Y dice al final, constituye un buen ejemplo del poder transformador de Dios en la vida de un colérico melancólico que se consagra totalmente a su voluntad. Una vez más, les repito, el secreto está en venir a los pies de Cristo, hermanos. Vamos con el número 6, apenas vamos por la mitad, hermanos. Vamos con el colérico y nos toca con el último, colérico flemático. Dice, es el más manso de todos los temperamentos extrovertidos, es el colérico flemático. El flemático es el que le da ese balance. Una feliz combinación de lo vivo, activo y caluroso como lo tranquilo, frío y reposado. No es tan propenso a lanzarse a nada con tanta viveza como los anteriores extrovertidos porque es más calmado. Ese es el flemático. Es extremadamente capaz a la larga, aunque no impresiona a uno de manera particular al principio. Aunque es colérico, pero el flemático lo logra bajar bastante. Es una persona muy organizada, del flemático, organizada que combina la planificación, eso del colérico, con el trabajo. Así es que esa es una bonita combinación, hermanos, para los trabajadores. A las personas por lo general les encanta trabajar con él, porque sabe a dónde va y ha trazado un curso. O sea, eso es lindo, hermano, pero no es, dice, indebidamente severo con la gente. O sea, esa parte le ayuda, no es como los otros coléricos, el flemático lo hace que no sea tan severo con la gente. Tiene la capacidad de ayudar a otros, a que otros hagan el mejor uso de sus capacidades y raramente ofende a las personas o los hace sentir utilizadas. Esa es la parte flemática. Dice, el lema del colérico flemático en cuanto a la organización afirma, eso es lo que dice, todo lo que tiene que ser hecho puede hacerse mejor si se organiza. Aunque pareciera que solo el colérico flemático, hermanos, tiene razón. Yo siempre he dicho, hermanos, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Todo lo que se puede organizar se puede mejorar. Así es que me parece que tiene razón con relación a eso. Estos hombres son por lo general buenos esposos y padres, así como excelentes administradores en casi cualquier campo. Les encanta la administración. A pesar de sus evidentes capacidades, el colérico flemático no carece de un notable conjunto de debilidades. Dice, aunque no es adicto a la rápida ira, sí tiene, pero no tan rápida como todos los coléricos. Aunque no es adicto a la rápida ira de los otros coléricos, sí la vive y es de los que anidan resentimiento y amargura. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema del colérico, que tiene resentimiento y de alguna manera tiene amargura. El sarcasmo del colérico queda anulada con el espíritu gentil del flemático. Ese es el balance. De forma que en lugar de pronunciar observaciones cortantes y crueles, sus aguijones saldrán más como un humor ingeniosamente disfrazado. O sea, cuando dicen las cosas no las dicen tan golpeadas. Uno nunca sabe si están bromeando o ridiculizando. Dicen las cosas tan bonitas y se están sonriendo y lo están, como dice hace un rato, lo están haciendo picadillo, pero no se está riendo con ellos porque no sabe si están hablando en serio, están hablando en broma. Nadie puede ser más tenazmente terco que un colérico flemático y es muy difícil cambiar de forma de pensar una vez que se ha decidido. No le es nada fácil arrepentirse o reconocer un error. Esta es a la gente que más le cuesta reconocer que ha fallado. Por ello será más propenso a arreglar las cosas con aquellos a los que ha hecho daño sin realmente afrontar su equivocación. Va a tratar de disimular, pero nunca va a aceptar que se equivocó. A ellos nunca le va a oír usted, perdón, lo siento, me equivoqué, voy a tener cuidado la próxima vez. Eso no existe en su vocabulario. Y por último dice, los rasgos preocupantes del lado flemático de su naturaleza pueden recortar tanto sus tendencias aventureras que nunca lleguen a la altura de sus capacidades. Eso es por los rasgos, dice, preocupantes del lado flemático. El flemático baja demasiado el colérico y a veces no lo logra desarrollar todas sus capacidades.
¿Quién era el personaje de este temperamento? Tito. Tito es el hijo espiritual del apóstol Pablo y líder de las más o menos 100 iglesias en la isla de Creta. Puede haber sido un colérico flemático, dice. Cuando lleno del Espíritu Santo, era el tipo de persona en quien Pablo podía confiar para enseñar fielmente la palabra a las iglesias y administrarlas capazmente para la gloria de Dios. De Tito se sabe poco, hermanos. Hay una carta dirigida a Tito, pero según el hermano Tim LaHaye, Tito encaja en este temperamento. Dice, el libro que Pablo escribió para él es una lectura ideal para cualquier maestro, especialmente para un colérico flemático. Terminamos con el colérico y vamos ahora, hermanos, con los melancólicos. Melancólico sanguíneo. Melancólico sanguíneo. Dice, este señor es por lo general una persona muy dotada, totalmente capaz de ser músico, que puede arrebatar el corazón de la audiencia. Como artista no solo dibuja o pinta hermosamente, sino que puede vender su propio trabajo, si es que está de humor para ello. La parte artística es del melancólico y la parte vendedora es del sanguíneo, una bonita combinación para lo que menciona. No es insólito encontrarlo en el campo de la educación porque resulta un buen estudioso y es probablemente el mejor de todos los maestros en clase, esencialmente al nivel de instituto y universidad. El melancólico en él le hará retener hechos poco conocidos y será preciso en la utilización de acontecimientos y detalles, en tanto que su factor sanguíneo lo capacitará para comunicarse bien con los estudiantes. De nuevo, una bonita combinación para enseñar. El señor melancólico sanguíneo muestra una interesante combinación de giros de humor. Se trata de ser muy emocional. Cuando las circunstancias le van bien, puede exhibir un humor fantásticamente feliz, pero si las cosas van mal o si se ve rechazado, insultado o dañado, cae en un humor tan negro que su naturaleza menos sanguínea se ahoga en el resultante mar de la autocompasión. Ahí es donde se puede deprimir, hermanos, porque estaba contento, feliz y se fue para el otro extremo. Dice, es fácilmente movido a la tristeza, la depresión, el enojo, demostrada con llanto, lo siente todo profundamente, pero puede ser irrazonablemente crítico y duro con otros. Aunque esté llorando, puede estar criticando a las demás personas. Tiende a ser rígido y por lo general no cooperará a no ser que las cosas se hagan a su manera, lo que a menudo es idealista e impracticable. O sea, si lo complacen, entonces él va a participar, pero si no lo complacen, difícilmente participa. Y por último dice, con frecuencia es una persona temerosa. Eso es del melancólico, hermanos. El temor es del melancólico. Es una persona temerosa, insegura, con una imagen propia pobre. Miren, ellos tienen lo que se diría de otra forma, tienen baja la autoestima, hermanos. Y dice, lo limita de manera innecesaria. Tienen tantas capacidades porque como melancólico es súper, hiper, mega analítico, hermano, sabe razonar, pero la combinación con el sanguíneo, que es un poco desordenado, lo hace que tenga una imagen propia muy pobre, dice. Por eso es que se limita de manera innecesaria porque tiene muchas capacidades con el temperamento melancólico. Y ahora vamos a ver quiénes eran los que tenían este temperamento. Habían varios, según Tim LaHaye. Juan el Bautista, Elías y Jeremías. Dice, muchos de los profetas fueron melancólicos sanguíneos. Juan el Bautista, Elías, Jeremías y otros. Tenían una gran capacidad para comunicarse con Dios. Esa es la parte linda, hermanos. Eran personas abnegadas, miren que abnegadas y dedicadas al servicio a otros. Eso lo da la parte sanguínea y el melancólico que tiene empatía. Y tenían el suficiente carisma para conseguir seguidores. Tendían a ser legalistas en sus enseñanzas. Son rígidos, hermanos. Eso es lo del melancólico, es rígido. Dice, tendían a ser legalistas en sus enseñanzas y llamamientos al arrepentimiento. Exhibían el gusto por lo dramático y morían bien dispuestos por sus principios. A ellos no les costaba dar la vida por el Señor Jesús. Los van a mandar a la hoguera, bendito sea el nombre del Señor, pero no están lloriqueando, no están diciendo yo no quiero ir. No, hermano, están decididos. Eso lo hace la parte melancólica. Están enfocados, tienen empatía, dispuestos a dar su vida.
Nos vamos con el número 8, que es el melancólico colérico, hermanos, el segundo melancólico. Dice, las oscilaciones del humor del melancólico quedan generalmente estabilizadas por la fuerza de voluntad y determinación del melancólico colérico. Aquí es el colérico el que le da esa estabilidad, le da la fuerza. No hay casi nada vocacional que este hombre no pueda hacer. Mire, pueden hacer casi cualquier trabajo y lo hacen bien. Es a la vez un perfeccionista y un líder. Posee fuertes capacidades de liderazgo. Casi cualquier nivel de oficio, construcción o de educación le está abierto. A diferencia del melancólico sanguíneo, puede fundar su propia institución o negocio o gobernarlo capazmente, no con ruido ni con color, pero sí con eficacia. ¿Por qué dice a diferencia del melancólico sanguíneo? Porque la parte sanguínea es desordenada y no le permite nunca fundar un negocio propio, como lo está mencionando en este caso. Aquí la parte colérica es la que le da la estabilidad al sanguíneo. Muchos grandes directores de orquesta o de coro son melancólicos coléricos. Las debilidades naturales de los melancólicos coléricos se revelan, son difíciles de complacer, raras veces satisfacen a sí mismas. Una vez que empiezan a pensar negativamente acerca de algo o acerca de alguien, incluyéndose a sí mismas, pueden ser intolerable convivir con ellas porque se vuelven iracundos. Hermanos, esta es la gente que como es el melancólico, el analítico y colérico, viene la combinación para pensar. Y una vez que piensa mal de alguien y se van toda la vida pensando mal de alguien porque hizo algo, porque hizo una mirada, porque la vez pasada contestó, porque cuando me contestó no me vio a los ojos, sino que estaba viendo para abajo, entonces me está mintiendo. Y si esta vez me mintió, todas las veces me va a mentir. Pero así como es de crítico con la demás gente, es igual de crítico consigo mismo, pero porque lo hice no tenía que haber contestado de esa manera. Es una persona bastante dura para criticar. Dice aquí, su humor sigue sus procesos reflexivos, aunque no retienen un humor deprimido durante tanto tiempo como las otras combinaciones de melancólico, el colérico le ayuda un poquito, puede caer en él más rápidamente. O sea, casi dice, aunque no retiene el humor, no se deprime por mucho tiempo, pero sí puede caer rápido, aunque sale rápido, pero puede caer rápido en la depresión. Los dos temperamentos básicos están marcados por la persecución de uno mismo, la hostilidad y la crítica. La parte melancólica lo hace ser como alguien que se persigue a sí mismo, es hostil y crítico. Dice, no le es frecuente encolerizar, perdón, no les es infrecuente, no les es infrecuente, perdón, había leído mal, encolerizarse con Dios, así como con sus semejantes. Este es el temperamento que se puede enojar con Dios fácilmente y con sus semejantes. No, si se enoja con Dios, se imaginan con la gente. Ya se enojó con Dios. ¿Cuál es el problema para enojarse con la gente? Este temperamento, ese es el problema que tiene, que se puede enojar con facilidad con Dios. No les es infrecuente encolerizarse con Dios, así como con sus semejantes. Y si tales pensamientos persisten el tiempo suficiente, pueden llegar a ser maníaco-depresivos. También para eso existe un test, hermano, para saber si una persona es maníaco-depresiva. Maníaco-depresiva es que vive en depresión todo el tiempo, todo el tiempo. Una cosa es que usted caiga en un estado de depresión porque le vino alguna adversidad a su vida y otra cosa es que viva en un estado de depresión todo el tiempo. Dice, en casos extremos pueden llegar a ser sádicos cuando se les confronta con su vil pauta de pensamiento y con su espíritu amargo. O sea, si se les critica, entonces ellos pueden llegar a ser sádicos, dice. Es de esperar un estallido. Su propensión al análisis del melancólico, detallado y a la perfección del melancólico, tiende a que se dedique a fijarse en las cosas más mínimas para señalar acusadoramente a otros. Hermanos, el melancólico tiene esa capacidad de análisis y puede ver detallitos, lo que la gente no mira. Él sabe si se cambió el camino, si el hombre se cambió el camino del pelo para un lado y para el otro. Puede observar esos detalles pequeñitos. Puede ver si alguien llegó con un calcetín de un azul oscuro y un azul claro. Puede ver esa clase de detalles. Desafortunadamente dice aquí, o sea, que si hace eso, dice, a fijarse en las cosas mínimas para señalar acusadoramente a otros. Ese es el problema del melancólico, que ve los errores para señalarlos. De alguna manera, ese resentimiento que tiene es la manera como lo expresa, señalando los errores de las demás personas. Es algo en lo que el melancólico debe trabajar. A no ser que sea llenado por el Espíritu de Dios
o que pueda mantener una disposición mental positiva no es una compañía con la que se está a gusto durante largos periodos de tiempo. Miren qué cosa más interesante, porque el melancólico es re lindo su temperamento y colérico productivo, pero combinados, la gente no quiere pasar mucho tiempo con ellos. Dice, nadie está más penosamente consciente de ello que su mujer y sus hijos. Es a ellos, hermanos, a los que les cuesta, porque la gente más cercana. Yo tuve a un hermano muy querido, cristiano, él mismo me contaba cómo había sido su vida antes, hermanos, con un temperamento semejante a este, y él me decía, luego me enteré que mi familia, cada vez que yo tenía que viajar por trabajo, decían, ay, gracias a Dios estamos de vacaciones. Pero cuando ya se acercaba el día en el que él volvía de vuelta a casa, decían, ay, se terminaron las vacaciones. No querían estar con él porque era un temperamento melancólico, colérico. Es esa combinación que no se quiere estar mucho tiempo con esas personas, a no ser que ya hayan sido transformadas por el Espíritu Santo. Finaliza diciendo, no solo desprende desaprobación, o sea, a todos le encuentran el feo, sino que se sienten obligados a azotarlos verbalmente por sus fracasos y corregir sus errores. Ellos están desaprobando a todo el mundo y no solo lo piensan, no, también lo dicen verbalmente, dice. Están hablando de los errores de la gente, están corrigiendo los errores, dice, tanto en público como en privado. Estas personas, por su naturaleza, necesitan desesperadamente el amor de Dios en su corazón, y su familia necesita que Él lo comparta con ellos. Hermanos, este temperamento, esta combinación necesita sentir el amor de Dios, sobre todo el amor perdonador, para poder tener ellos el perdón y poder dar perdón a sus seres más cercanos, que son su esposa y sus hijos. En el caso de que fuera varón, en el caso de que fuera una hermana, sería su esposo y sus hijos, la gente más cercana. Miren quiénes tenían este temperamento, Lucas y Moisés. Miren qué cosa más interesante. Muchos de los grandes hombres de la Biblia muestran signos de temperamentos melancólico o colérico. Dos de ellos son el incansable compañero de viaje de Pablo, el doctor Lucas, el detallista erudito. Hermanos, de los evangelios, el evangelio que más detalles tiene es el de Lucas. Y para que usted sepa, por si no sabía, Lucas no era uno de los discípulos del Señor Jesús. Él no anduvo con el Señor Jesús. Él fue de las investigaciones que hizo, hermano, logró tomar detalles, y uno dice, no, si todavía hubieran dado con el Señor, se le grabaron todos esos detallitos, pero no, hermano, no, él no anduvo con el Señor Jesús, él fue de sus investigaciones, averiguando, preguntando, preguntando por un lado, preguntando por el otro. Qué estudio más detallado, minucioso, más preciso el que hizo el doctor Lucas acerca de la vida del Señor Jesús, hermanos. Así es que de nuevo dice, dos de ellos son un incansable compañero de viaje de Pablo, el doctor Lucas, el detallista erudito que investigó cuidadosamente la vida de Cristo y dejó a la iglesia el más detallado relato de nuestro Señor, así como el único registro de la expansión de la iglesia primitiva. Él fue el que escribió también el libro de los Hechos, hermanos, un detalle de lo que fue sucediendo paso por paso, hermano. Pero también está Moisés, el gran conductor de Israel. Miren lo que dice. Como muchos Melcol, este último nunca consiguió la victoria sobre hostilidad y amargura. Hermanos, este es el problema de un melancólico colérico, la hostilidad áspero y la amargura que tiene en su corazón. Vea lo que dice Moisés, este es un resumen. Moisés es un gran líder, hermanos, pero no llegó a la tierra prometida. Y algún día les conté en los estudios anteriores de la doctora Hicks, aprendimos que él cometió 40 pecados, de los cuales no se arrepintió de ninguno, y por eso no llegó a la tierra prometida. Él no llegó porque al final golpeó la roca, no, ese fue el último, ese fue el número 40, pero él cometió pecados, hermano, de los cuales, perdón, dije mal, 24 pecados, dije mal, ya estoy aumentando, perdón, 24 pecados, pero bueno, 24 pecados de los cuales no se arrepintió. Dice, como muchos melancólicos coléricos, este último nunca consiguió la victoria sobre su hostilidad y amargura, ya que pasó 40 años, ahí me estoy confundiendo, 40 años en el interior del desierto, anidando amargura y rencor. Miren, en el desierto él venía que haber trabajado con la amargura y el rencor antes de rendir su vida a Dios. Muchos melancólicos coléricos nunca viven para realizar su asombroso potencial debido a su espíritu de ira y de venganza. Hermanos, el Moisés sabía que tenía un llamado de parte del Señor. Eso lo sabía desde pequeño, si su mamá lo había cuidado. Su mamá había sido su nodriza, su verdadera mamá hebrea había sido su nodriza. Él sabía, hermanos.
Sin embargo, se recuerdan que cuando el Señor lo llamó en la zarza, hermanos, él ya no quería ir. No, no, pero yo soy tartamudo. No, pero siempre puso peros, sabiendo que Dios es omnipotente, sabiendo que Dios es omnisciente y que podía haber hecho con él grandes proezas, hermano. Pero él siempre puso excusas y excusas. Eso es porque nunca terminó de trabajar con su amargura. Él mantuvo la amargura, hermanos. Entonces, eso es algo con los que los melancólicos coléricos hay que trabajar, hermanos. Tienen que trabajar con la amargura en su corazón, con la depresión. Nos vamos con el número 9, hermanos. Vamos ahora con los melancólicos y flemáticos, y es el último de los melancólicos. Dice, los mayores eruditos del mundo, los mayores eruditos que el mundo haya conocido han sido melancólicos flemáticos. Miren qué cosa interesante. No son ni de lejos tan propensos a la hostilidad, o sea, tienen un poco de hostilidad como los dos anteriores melancólicos y por lo general entablan buenas relaciones con los demás. Estos dotados introvertidos combinan el perfeccionismo analítico del melancólico con la eficacia organizada del flemático. Estos son los dos introvertidos por excelencia, ¿no? Es el carácter más introvertido. Son por lo general humanitarios que prefieren un medio tranquilo y solitario para el estudio y la investigación que los ejercicios de actividad buscados por los temperamentos más extrovertidos. Esta es la gente, hermanos, que no le gusta trabajar con más gente. A ellos les encanta trabajar solitos. Son profesiones, hermanos, encerraditos en una oficinita sin ver a nadie. Y si están trabajando en casa, solo salen a comer y regresan, si no es que se llevaron la comida a su cuarto, hermanos, y siguen trabajando y nadie los echa en falta porque nunca hacen ruido, ni se sabe que estaban ahí, hermano. Ese es el temperamento. Dice, los melancólicos flemáticos son por lo general excelentes en ortografía y buenos matemáticos. Estas personas tan dotadas han dado grandes beneficios a la humanidad. La mayor parte de las invenciones significativas del mundo y sus descubrimientos médicos, note bien, médicos han sido llevados a cabo por melancólicos flemáticos. Están haciendo experimentos, están probando, están bien concentrados, hermanos. Ellos están solitos, felices. A pesar de sus capacidades, el melancólico flemático tiene, como todos nosotros, sus propias debilidades potenciales. De ordinario, una persona pasible es capaz de iras internas y de hostilidad provocadas por sus tendencias a la venganza. Eso lo hace el temperamento melancólico. A no ser que sea controlado por Dios, se vuelve fácilmente desalentado y desarrolla pensamientos muy negativos. Encima que se mantiene ensimismado, entonces salen los pensamientos negativos. Pero una vez que se da cuenta de que es un pecado desarrollar un espíritu crítico y aprende a regocijarse, toda su perspectiva de la vida puede quedar transformada. Los melancólicos flemáticos son por lo general vulnerables al temor, eso es del melancólico, a la ansiedad y a una propia imagen negativa. Siempre me ha asombrado que las personas con mayores talentos y capacidades se vean a menudo víctimas de sentimientos de poca valía. Miren, se recuerdan que en el anterior pasaba lo mismo, hermanos. O sea, ahí es el melancólico el que no se, no se, no tiene una buena autoimagen, hermanos. Dicho de otra forma, es donde le hace falta trabajar con su estima. Ese es el problema del melancólico. Y aquí es una muy bonita combinación, pero igual él siente que no tiene ningún valor y tiene muchas capacidades, pero ante sus ojos no tiene ninguna. Su fuerte tendencia a ser muy conscientes los lleva a dejar, mire, esta parte es problema. Su fuerte tendencia a ser muy conscientes los lleva a dejar que otros los presionen a entrar en compromisos que agotan sus energías y creatividad. Hermanos, este temperamento no puede decir que no. Mira, ¿y podrías ir a mi casa a orar? Sí. ¿Y podrías estar en otro lugar? Sí. ¿Y podrías? Sí, sí, sí. Y no logra poner límites. No puede poner límites. Le cuesta poner los límites. Dice, cuando son llenos del Espíritu de Dios, estas personas son amadas y admiradas por su familia debido a su autodisciplina y entrega de ejemplares en el hogar. Y entrega ejemplares, perdón, y entrega ejemplares en el hogar. O sea, al final, cuando esta persona llena del Espíritu Santo, hermanos, es admirada y es muy querida por su familia porque ya tiene una autodisciplina y es muy entregado a su hogar. Por último, dice, pero
preocupaciones humanitarias pueden llevarlos a descuidar a sus propias familias. Como nunca aprenden a decir no, siempre están metidos en compromisos porque no saben decir que no, que no. Entonces están metidos en tanta actividad que descuidan a sus propias familias porque no pudieron decir que no. Así es que dice, llegan a descuidar a sus propias familias, a menudo llegan a formar parte de las estadísticas, mire, de mortalidad temprana, a no ser que aprendan a refrenarse a sí mismos y a gozar de las diversiones que los ayudan a relajarse. Están metidos en tantas actividades porque no pudieron poner límites, que dice que sufren de mortalidad temprana, la gente que se muere más temprano, hermanos. Este es miren qué lindo, el personaje es el apóstol Juan. El candidato más probable para la clasificación de melancólico o flemático de la Biblia es el amado apóstol Juan. Es evidente que tenía una naturaleza muy sensible, porque de joven había puesto su cabeza en el pecho del Señor. La uno lo ve y hermano dice, mire qué tierno, recostó su cabeza en el pecho del Señor Jesús. Pero vea lo que dice aquí. Pero en una ocasión se encolerizó de tal manera contra algunas personas que le pidió al Señor Jesús que ordenara fuego del cielo que cayera sobre ellos. Era re lindo, hermanos, con el Señor, pero esa vez que se enojó, le dijo, Señor, manda fuego y que los consuma. Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, pero ahí estaba Juan. En cambio, en la crucifixión fue el único discípulo que devotamente estuvo al pie de la cruz. Hermanos, como melancólico, decidido a dar su vida, decidido estuvo a la par del Señor Jesús, corriendo el riesgo de que también a él lo mataran. Pero a él no le importó, hermanos. Juan fue aquel a quien Jesús le encargó el cuidado de su madre. Y dice, más tarde, el discípulo vino a ser un gran líder de la iglesia y nos dejó 5 libros del Nuevo Testamento, 2 de los cuales, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis, glorifican de una manera particular a Jesucristo. Así es que se dan cuenta, hermanos, ese temperamento que se muere rápido era el apóstol Juan y él vivió muchos años, hermanos. Fue el único que murió de muerte natural, para que vean lo que Dios puede hacer cuando transforma un temperamento. Y ya para ir finalizando, hermanos, nos quedan todavía 3. Entramos a los flemáticos. Flemático sanguíneo. Dice, la combinación de temperamentos con la que es más fácil convivir durante un prolongado periodo de tiempo es el flemático sanguíneo. Si usted, querida hermana, está casada con un flemático sanguíneo, se sacó la lotería porque aquí dice que es fácil convivir durante un periodo prolongado. Con permiso. Es genial, feliz, cooperativo, atento, orientado hacia las personas, diplomático, fiable, le encanta la diversión y está lleno de humor. Favorito de los niños y adultos, nunca exhibe una personalidad agresiva. Es el más lindo, hermano. Es por lo general un buen hombre de familia que disfruta la vida plácida y que ama a su esposa e hijos. Vamos bien, hermano. Pero dice, las debilidades del flemático sanguíneo son tan gentiles como su personalidad, a no ser que uno tenga que vivir con él siempre. Ay, aquí había un pero, ya que ha heredado la falta de motivación de un flemático. Casi no tiene logros, casi no tiene alcances, hermanos. Por eso vive una vida plácida, porque no tiene metas, hermanos, no tiene objetivos. Entonces está re tranquilo. Él nunca se estresa. ¿Qué se va a estresar si no tiene grandes metas? Dice, la falta de disciplina de un sanguíneo, mire la combinación, no es raro que el flemático sanguíneo no llegue a la altura de sus verdaderas capacidades. Como flemático es organizado, pero el sanguíneo es desordenado y no le permite lo desordenado, no le permite alcanzar el éxito. A menudo deja la escuela. Si alguien dejó la universidad, la escuela, probablemente tenga este temperamento. A menudo deja la escuela, deja pasar de largo buenas oportunidades y evita todo aquello que involucre demasiado esfuerzo. Esta es la gente que empieza un libro y no lo termina, empieza una carrera y no la termina, empieza un proyecto y no lo termina porque no están motivados, hermanos. El sanguíneo le desmerece en su desorden. El temor es otro problema que acentúa sus irreales sentimientos de inseguridad. Miren que tiene la capacidad, pero tiene temor. Dice, con más fe podría ir más allá de su timidez y ansiedad derrotistas. O sea, si él tuviera un poquito más de fe en el Señor. Sin embargo, prefiere erigir una concha protectora alrededor de sí mismo y evitar egoístamente el tipo de involucración y de entrega que necesita.
y que sería una rica bendición para su cónyuge y sus hijos. Es re lindo, como dice el pastor Rey, es re lindo, hermanos, o sea, re amable, querendón, pero no logra sacar adelante a su familia porque no tiene aspiraciones, no tiene motivaciones, no tiene objetivos. Recuerdo una vez que hablando con el pastor Carlos me dijo, hay dos personas con las que es difícil trabajar. Me dijo. Yo necesito saberlo, dije, para no ser uno de esos dos. Y me dijo, es difícil trabajar con alguien que no tiene metas, es difícil trabajar con alguien que no tiene objetivos. Y la segunda clase de personas con los que ya alcanzaron sus metas y ya alcanzaron sus objetivos. Yo le dije, pero ¿por qué? Si con ellos, qué lindo, porque ya las alcanzaron. Sí, pero las alcanzaron y se acomodaron. No, una vez que alcanzaste una meta, te tienes que poner otra, porque siempre tenemos que estar detrás de una meta, una meta, una meta. Eso no le pasa al colérico sanguíneo, no tiene metas, hermanos. Y por último dice, tengo un profundo respeto por el potencial de estas personas, felices y satisfechas, pero deben cooperar dejando que Dios los motive a una actividad desprendida. Ellos casi no hacen nada, hermanos, en el sentido productivo, desafortunadamente. Miren quién era con este temperamento, Timoteo. Dice, el hombre en las escrituras que más recuerda al flemático sanguíneo es el gentil, fiel y bondadoso Timoteo, el favorito hijo espiritual del apóstol Pablo. Mire esto, era fiable y constante, pero tímido y temeroso. Una y otra vez Pablo tenía que apremiarlo a que fuera más agresivo y hacer la obra de evangelista. Eso está en 2 Timoteo 4:5. O sea, Pablo le exhortaba un poquito, no hombre, pero saca un poquito el carácter, le decía, por favor. ¿Se da cuenta? A veces es necesario, hermano, sacar un poquito ese carácter. En este caso, Timoteo no lo tenía porque era un flemático sanguíneo. Con el 11, flemático colérico. Mire esta combinación extraña. Es el más activo de todos los flemáticos por el colérico, pero se tiene que recordar que por cuanto es predominantemente flemático, nunca será una exhalación de fuego, no es como los otros coléricos. Al igual que sus hermanos flemáticos, le es fácil de trato y puede llegar a ser un excelente líder de grupo. El flemático tiene el potencial de ser un buen consejero, porque es excelente para prestar oídos a los demás. Mire esto, no interrumpe al cliente con historias de sí mismo y no y está interesado en otras personas. Aunque el flemático colérico ofrece en raras ocasiones sus servicios a otros, cuando llegan a su oficina organizada donde él ejerce el control, es un profesional de primera fila. Vamos re bien. Su consejo será práctico, útil y si es un cristiano instruido bíblicamente, totalmente digno de confianza. Su espíritu gentil nunca hace que la gente se sienta amenazada. Vamos re bien. Siempre hace lo correcto y pocas veces pasa más allá de lo normativo. Si su esposa puede ajustarse a su pasivo estilo de vida, ¿por qué pasivo? Porque es flemático y a su renuencia a tomar la dirección del hogar, particularmente en lo tocante a la disciplina de los hijos, podrán gozar de un feliz matrimonio. A él no le gusta corregir a sus hijos, aunque es colérico, pero como le predomina la parte flemática, no le gusta corregir. Y ese trabajo se lo deja a su esposa. Miren, queridos hermanos, desafortunadamente, lo digo con todo el respeto, pero lo he visto a través de la vida cristiana, a través de los años que tengo ser cristiano, hay muchos hogares donde las esposas tomaron la dirección del hogar y hay esposos que se quejan del matriarcado, pero eso es porque el hombre nunca ocupó su lugar de líder, de cabeza en el hogar. No lo estoy justificando, pero desafortunadamente alguien tiene que tomar la dirección del hogar porque no van a dejar que el barco se hunda. Y eso es porque el hombre no ha querido asumir su responsabilidad. Eso le pasa a un flemático colérico. No asume la responsabilidad, aunque tiene la parte colérica que ayuda, pero la parte flemática no le ayuda a tomar las riendas de su hogar. Hermano, aunque usted sea melancólico, eso usted lo puede rendir a los pies de Cristo y pedirle, Señor, ayúdame a ser la cabeza de mi hogar, a ser el líder en todo aspecto, en la provisión de lo económico, en la disciplina, en la guianza espiritual, en hacer los devocionales, el primero en orar, el primero en estudiar la Biblia. Porque, hermanos, a eso nos llamó el Señor. Cuando dice que somos la cabeza del hogar, no es para mandar, no es para enseñorearnos, no es para ser el líder, para ir adelante, para abrir camino. Eso no le pasa al flemático, desafortunadamente. Por eso el flemático le deja la responsabilidad a la esposa de la educación de sus hijos y muchos flemáticos del abastecimiento económico.
Dejan en las manos de la esposa que sea ella la que lleve la provisión, cuando la responsabilidad de llevar la provisión es del varón. Cerramos el paréntesis, hermanos. Las debilidades del flemático colérico no quedan rápidamente patentadas, pero gradualmente salen a la superficie, especialmente en el hogar. Además de la falta de motivación y del problema del temor, en común con los otros flemáticos, puede ser decididamente terco e incapaz de ceder. No estallará ante los demás, pero simplemente rehusará el ceder o cooperar. No es un luchador por naturaleza, ese es el problema. Dice, no es un luchador por naturaleza, pero a menudo deja que su ira interna y su terquedad se reflejen en su silencio. Cuando está enojado, lo que hace es cerrar su boquita y no dice nada. A veces sería mejor que se expresara para que se le salga el enojo, porque calladito su boca lo mantiene por mucho tiempo. El flemático colérico se retira frecuentemente a estar a solas en su taller o se sumerge por las noches su mente en la televisión. Es la manera como se distrae. Tal vez ni lo está viendo, solo está oyendo el ruido, hermano. Él lo que quiere es salir de su realidad. Por eso es donde le digo que no logra tomar el control de su hogar. Por último, dice, cuanto más viejo se hace, tanto más mima su tendencia sedentaria y se vuelve más y más pasivo. Entre más grande de edad, se vuelve más pasivo todavía. Aunque probablemente vaya a vivir una vida larga y pacífica, como no va a vivir largo, hermano, si nunca hace las colas, nunca hace nada, tiene que tener una vida tranquila. Entonces dice, aunque probablemente vaya a vivir una vida larga y pacífica, si se entrega a estos sentimientos pasivos, es una vida aburrida, no solo para él, sino también para su familia. Necesita darse a sí mismo a las preocupaciones y a las necesidades de su familia. Ahí lo que está diciendo es, ocupe su lugar, sea el sacerdote de su casa. Dios lo llamó a ser cabeza del lugar, porque usted es un varón, pues ocupe el lugar que Dios lo diseñó. Pero miren quién era el de ese temperamento, el que estamos hablando y que parecía que todo estaba mal, hermanos. Era Abraham. Nadie en la Biblia personifica mejor al flemático colérico que Abraham en el Antiguo Testamento. El temor caracterizaba todo lo que hacía en sus primeros tiempos. Miren lo que hacía Abraham por temor. Por ejemplo, fue renuente en abandonar la pagana ciudad de Ur cuando Dios lo llamó por primera vez. La primera vez todavía se rehusó, hasta la segunda vez se fue. Dice, por primera vez, incluso, mire esto, negó a su esposa en 2 ocasiones e intentó hacerla pasar por hermana suya, debido a su miedo. Hermanos, Dios tan lindo y misericordioso siempre estuvo con Abraham porque tenía un corazón noble. Pero dígame si no metió en un problema a su esposa cuando dijo que era su hermana y uno de los reyes se la llevó para su palacio. Le pudo haber pasado algo. Ah, pero él estaba bien tranquilo y aseguró su vida. A ver qué le pasaba a Sara, no importa. Pero él había asegurado, perdón, que se lo diga, había asegurado su pellejo. Él estaba tranquilo, hermano, porque él estaba seguro. Sí, pero a la esposa se la habían llevado, hermano. Pudo haber sido una de las esposas del rey, porque Dios en su misericordia la habló y le dijo, deja ir a esa mujer, fue que la soltó, pero esa mujer pudo haber sido parte del harem del rey, hermano. ¿Todo por qué? Porque él tuvo miedo y nunca dijo la verdad. Entonces a veces sacrifican por su temor, se cuidan primero ellos y dejan de cuidar a su familia y eso no es el orden. El orden primero, un esposo cuida a su esposa y a sus hijos y después lo que le toque. Ese es el orden correcto. Pero miren qué lindo porque después de todo llegó a ser el padre de la fe. Era temeroso, pero miren qué lindo cómo Dios lo cambió. Así es que hay esperanzas. Finalmente se entregó por completo a Dios y creció en el espíritu. Como consecuencia, su mayor debilidad vino a ser su mayor fortaleza. Es que de eso se trata, hermanos amados, présteme atención. Cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo Jesús. Esa fue su mayor fortaleza, lo que había sido su debilidad. Este hombre no cabe duda que trajo, mire, usted lo ve y dice uno, con todo respeto, ¿qué clase de marido deja ir a su esposa por asegurar él su vida? ¿Por qué no dijo, pues si es mi esposa y si tengo que morir, me muero? Ah, no, la mandó a ella y que ella se arriesgue, que ella corra el peligro y yo estoy tranquilo y seguro. Pero miren, no cabe duda la entrega que hizo el Señor, que Dios lo cambió. Dice, en la actualidad, en lugar de ser conocido como el temeroso Abraham, tiene la reputación de haber sido el hombre que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, eso a mí me da esperanzas.
No importa el temperamento que yo tenga y todas las debilidades horribles y horrorosas que yo pueda tener en mi temperamento. Como Abraham, si yo se las traigo a los pies de Cristo, el Señor las puede convertir en una fortaleza. Esa es la esperanza, hermano. Amén. Y ya para finalizar, tenemos al flemático melancólico, hermanos. Dice, de todas las combinaciones de temperamentos, el flemático melancólico es el más gentil, lleno de gracia y plácida. Hermanos, esta es una combinación de los dos introvertidos también. Dice, raramente se enoja o siente hostilidad y casi nunca dice nada de lo que tenga que excusarse, principalmente porque raramente dice demasiado. Nunca es una vergüenza ni para sí mismo ni para los demás. Hace siempre lo que es debido, se viste de manera sencilla, es fiable y es exacto. Tiende a poseer los dones espirituales de la misericordia y de ayudas. Es ordenado y es organizado en sus hábitos de trabajo. Como todo flemático, es útil para la casa y en tanto que la energía se lo permita, mantendrá su casa en buen estado. Si tiene energías, si tiene una esposa que reconoce sus tendencias hacia la pasividad, pero con tacto espera que él tome liderazgo en el hogar, se da cuenta que es el problema del flemático, tendrá una buena vida familiar y matrimonial. No obstante, si ella resiste su renuencia y tiende a ser agresiva, puede llegar a asumir una actitud de descontento y a fomentar las tensiones matrimoniales. Si la esposa no soporta que él sea demasiado pasivo, demasiado improductivo en el hogar y le está reclamando y le está rechazando, van a tener problemas. Y dice, y él puede llegar a descubrir la disciplina necesaria para ayudar a preparar a sus hijos para una vida productiva y autodisciplinada, con ello provocando a ir a sus hijos, tanto como el iracundo tirano cuya irrazonable disciplina puede amargarlos. El problema es que cuando se va a enojar y los va a desesperar a sus hijos. Otras debilidades de este temperamento giran alrededor del temor, ¿ve? Del egoísmo, del negativismo, de la crítica y de la falta de una propia imagen. Otra vez, el problema es que tiene mala su autoestima. Una vez que un flemático melancólico se da cuenta de que solo sus temores y sentimientos negativos acerca de sí mismo le impiden llegar al éxito, puede salir entonces de su concha y llegar a ser un hombre y esposo y padre feliz, eficaz. Así es que, hermanos, lo que tiene que hacer un flemático melancólico es ver sus debilidades y traérselas a Cristo. Eso dice. La mayor parte de los flemáticos melancólicos tienen tanto miedo de excederse o de involucrarse en demasía que automáticamente rechazan formar parte de cualquier afiliación. Ellos casi no están metidos en nada porque no les gusta activar, ¿verdad, hermanos? Les pueden pedir algo. Personalmente, dice, yo nunca he visto un flemático melancólico involucrado excesivamente en nada, excepto en guardarse de involucrarse en demasía. O sea, en lo único que se cuidan es de no involucrarse demasiado. Penúltimo punto. Este tipo de personas tiene que reconocer que por cuanto no está internamente motivado, tiene la necesidad de aceptar más responsabilidad de la que cree que puede llevar a cabo, porque este estímulo externo lo llevará a mayores logros. Hay gente, hermanos, que no se puede motivar a sí misma, necesitan una motivación externa. Por eso no pueden ser empresarios, porque para ser empresarios necesitan una motivación propia, necesitan ser empleados para que alguien los esté motivando, 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 motivando. Y finaliza diciendo, todos los flemáticos trabajan bien bajo presión, ¿verdad? Alguien los tiene que presionar, alguien les tiene que pedir. La presión es externa, pero esta presión tiene que venir de afuera. La mayor fuente de motivación naturalmente será el poder del Espíritu Santo. Por eso este temperamento también necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y este es el último personaje que estudiamos, Bernabé. Dice Bernabé, el piadoso santo de la iglesia del primer siglo que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, es muy posiblemente un flemático melancólico. Fue un hombre que dio la mitad de sus bienes a la iglesia primitiva, para que vean qué corazón el que tenía para alimentar a los pobres. El hombre que disputó con Pablo acerca de dar a Juan Marcos, o sea, su sobrino, otra oportunidad de servir a Dios acompañándoles en el segundo viaje misionero. No sé si recuerdan que Pablo y Bernabé tuvieron una disputa. Pablo, estricto, dijo, yo ya no le doy una oportunidad. Y Bernabé decía, no, démosle otra oportunidad, y no se pusieron de acuerdo. Aunque la disputa llegó a ser tan fuerte que Bernabé se llevó a su sobrino
y emprendieron su viaje solos. Bernabé quería que Pablo le diera una oportunidad a su sobrino porque los había dejado antes y Pablo no quiso. Entonces, ¿qué dijo Bernabé? Bueno, cada quien se va por su camino, pero yo me llevo a mi sobrino, yo sí le doy la oportunidad. Así es que dice, aunque la disputa llegó a ser tan fuerte que Bernabé se llevó a su sobrino y emprendieron su viaje solos. Pablo más tarde recomendó a Marcos diciendo, me es útil para el ministerio. En la actualidad tenemos un evangelio de Marcos, debido a que el fiel, dedicado y gentil Bernabé estaba dispuesto a ayudarlo a través de un momento duro de su vida. O sea, Bernabé le ayudó a Marcos a escribir el evangelio. Los flemáticos melancólicos responden a las necesidades de otros cuando se permite la oportunidad a participar en las actividades de la vida. Eso es ya cuando tienen un temperamento controlado por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, con eso hemos terminado las 12 combinaciones. Está el material ahí para que usted lo pueda repasar. Usted ya se hizo su examen, así es que usted ya sabe cuál es el temperamento, la combinación de dos temperamentos que usted tiene. Si tuvo dudas con su temperamento, vuélvalo a hacer. Usted lo puede imprimir de nuevo y a repetirlo, hacerlo en detalle para que lo pueda ver. Pero como le digo, no anote lo que a usted le gustaría. Anote lo que usted está haciendo y haciendo en este momento para que esto sea real. Finalizo con esto, hermanos, porque lo interesante era que nos pudiéramos ver ya la otra semana, Dios mediante, vamos a ver los temperamentos con las emociones. Algunas se las mencioné ahora y se las subrayé, así es que si usted quiere ver cuál es la emoción con la que tiene que trabajar, regrese a su diapositiva y ahí lo va a poder ver porque yo le subrayé temor, ira, tristeza, todas se las estuve subrayando. Pero quiero finalizar con esto, hermanos, como en el caso de Abraham, Abraham, hermanos, dice uno, pero mire cómo arriesgó a su esposa linda por él estar seguro, hermano. O sea, la verdad no me parece, a mí, con todo respeto, no me parece, es un acto de hombría. No me parece, hermanos, que ha mandado a su esposita a que ella se arriesgara para que él estuviera bien. Pero con todo y todo, a él se le llama el padre de la fe, el amigo de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que se entregó de tal manera que Dios le cambió sus debilidades. Pues yo, ¿quién soy para juzgarlo? Solo le estoy dando mi opinión, viéndolo desde este punto de vista. No sé si estando yo en ese lugar también hubiera cometido el mismo error, hubiera cometido más errores. Probablemente que sí, hermanos. Yo no estoy a la altura de Abraham. Solo estoy diciéndole que tenemos esperanza, que él, habiendo actuado de una manera, de otra forma, mira, a los pies de Cristo y totalmente diferente, hermanos. Así es que finalizo con 2 Corintios 12:9. Este es el 12:9 y este es el 12:10, que dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Así es como dice, hermanos, el poder de Dios se perfecciona, claramente dice, nuestras debilidades. Usted ya vio sus debilidades, yo ya vi mis debilidades, aquí es donde se perfecciona el poder de Dios. Y le pido a la hermana Cristel, si fuera tan fina, si me puede leer 2 Corintios 12:10 para finalizar, por favor. Sí, pastor. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Hermanos, esta es la esperanza. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades. Pero mire lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, hermanos, si amamos a Cristo, nos tenemos que gozar en nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, pero se las entregamos a Él, entonces Él nos fortalece. Como Abraham, Él nos cambia, Él quita esas debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, me gozo, dice. O sea, estoy feliz porque soy débil. ¿Por qué estoy feliz, hermanos? Por ser débil, si eso es malo. No, hermanos, porque cuando soy débil, soy dependiente del Señor Jesús. Cuando soy débil, necesito al Señor Jesús. Ahí es donde hago acopio del versículo que dice, sin mí nada podréis hacer. Hermanos, necesitamos a Cristo, necesitamos la transformación del Espíritu Santo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, demos gracias a Dios por nuestras debilidades, demos gracias a Dios por nuestras fallas, perdón, demos gracias a Dios por nuestras torpezas, porque ahí es donde se glorifica el Señor. El Señor, hermanos, llamó gente incapaz. Mire, llamó a Moisés para ser libertador con todos los problemas que Moisés tenía. Y aunque Moisés no llegó a la tierra prometida,
pero sí lo usó para que el pueblo pudiera llegar, hermano. Así es que, hermanos, el Señor sí se puede glorificar en nuestras debilidades. Démosle gracias al Señor por nuestras debilidades en esta hora. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque hemos podido ver las debilidades que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a nuestra combinación de temperamentos. Señor, gracias porque podemos vernos, Señor, en blanco y negro. Cosas que nosotros tal vez teníamos una sospecha de que eran fallas, hoy las hemos visto con claridad en qué cosas estamos fallando. Gracias porque tus balanzas son justas. Por un lado tenemos fortalezas y por el otro lado tenemos debilidades. Y Señor, hoy venimos con nuestras debilidades. Como dijo el apóstol Pablo, nos gozamos y nos alegramos que somos débiles, porque eso nos hace reconocer que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Si no tuviéramos debilidades, solo fortalezas, seríamos orgullosos, arrogantes, abusivos, prepotentes, Señor. Pero hoy reconocemos que somos débiles. Hoy podemos decir, como nos enseñó nuestra amada doctora Hicks, sin ti no somos nada, sin ti no valemos nada, sin ti no podemos hacer nada. Fuera de ti, Señor, no hay nada bueno en nosotros. Pero si tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, es todo lo que necesitamos en esta vida, a Cristo. Así es que, Señor, te damos gracias, Padre nuestro, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por Cristo, Señor nuestro, por haber ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario y por estar adentro de nuestro corazón y hacer cambios de adentro hacia afuera. Hoy venimos, Señor, a entregar todas las debilidades de nuestro temperamento. Hoy venimos a entregar, Señor, todas esas fallas, todos esos errores que hemos cometido y cometemos, porque están en nuestro ADN, Señor, están en nosotros. Te los entregamos, Señor, para que hagas un cambio, para que tú te glorifiques en nuestra debilidad. Señor, una vez tus discípulos dijeron, este ciego nació ciego por pecado de sus padres o por pecado de él. Y tú dijiste, ni por pecado de sus padres, ni por pecado de él, sino para que mi gloria se manifieste en su vida. Pues Señor, nosotros hemos nacido como ciegos espirituales y tenemos grandes debilidades para que tu gloria se manifieste en nosotros. Señor, glorifícate en nuestras debilidades. Glorifícate, Señor, en nuestras fallas. Glorifícate, Señor, en nuestros errores. Ayúdanos y cámbianos y transfórmanos, Señor. Que tú puedas ver el cambio, que nuestro prójimo pueda ver el cambio, que nuestra familia pueda ver el cambio. Y entonces que te den toda gloria y toda honra, porque solo tú puedes hacer un cambio permanente en nuestras vidas. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Dígale ahí donde está, te necesito, Jesús, te necesito, Jesús, te necesito, Señor, te necesito, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida y cámbiame y transfórmame y hazme una criatura nueva, Señor. Ven, Señor Jesús, y trabaja con mis debilidades. Te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén.